Glass en línea. Es un espacio para un diálogo abierto y honesto, para comprender mejor los desafíos y oportunidades que enfrentamos. Un Ecuador más informado en Glass en línea. Empezamos. Saludos a toda la audiencia. Este es un programa más de Glass en línea por Radio Sonorama y emisoras amigas. La Reserva Monetaria Internacional fue parte del discurso de estos últimos 6 años de neoliberalismo extremo que se han aplicado en el Ecuador. Neoliberalismo igual a sálvese quien pueda, arréglatela como puedas, el Estado no interviene, yo te ofrezco y busca quien te dé. Las famosas fuerzas del mercado aplicándose de manera extrema en el Ecuador. Bueno, aquí vemos los resultados en seguridad, de economía, desempleo y un largo etcétera. Tener la mayor cantidad de reservas, la Reserva Monetaria Internacional, ¿es eficiente o no? ¿Hasta qué grado es eficiente? ¿Qué grado debe generarnos preocupación? El mundo ha enfrentado una pandemia, sin duda alguna eso afecta a la economía de todos los países y el sistema financiero no se queda atrás. Pero ahora, en este año han ocurrido algunas particularidades. Se alcanza el máximo histórico, lo veremos en la entrevista, pero también vemos que comienzan a disminuir las reservas monetarias que están en Suiza principalmente. ¿Cómo así, pues? ¿Cómo así si se supone que tenían que estar todas cuidaditas en un banco afuera para que nadie las toque? Mientras el Ecuador necesita liquidez para obra pública, para inversión social, para reactivar la economía de una manera u otra con el crédito hacia el pequeño emprendedor, mediano y gran empresario, para todos. Sin embargo, eso no ha ocurrido y pasa desapercibido bajo el ojo de la opinión pública, así que decidimos poner el tema sobre la mesa aquí en Glass en línea. Nos acompaña Andrés Chiriboga. Andrés Chiriboga es doctor en Sociología por el Instituto de Estudios Políticos de París y es profesor en esa universidad. Es máster en Sociología Económica por la London School of Economics y maestría en Finanzas por el Tecnológico de Monterrey. Se conecta con nosotros gracias a la magia del Internet. Querido Andrés, yo sé que allá es mucho más tarde. Te pido disculpas por tenerte de madrugada despierto. Te conectas desde Francia. Bienvenido a Glass en línea, la Reserva Monetaria Internacional. Bienvenido. Hola Jorge, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Sí, efectivamente es de noche acá, pero de todas maneras me parece que es un tema importante el que tú pones sobre la mesa. Es un tema en el que hay muchísima desinformación, muchísimo oscurantismo, yo diría, de algunos economistas interesados en que esto no se conozca. Algunos ni siquiera conocen bien el tema y otros lo conocen muy bien, pero lo utilizan sobre todo para ensuciar la discusión política y económica. Entonces me parece muy bien que nos tomemos el tiempo para explicarle de manera sencilla a las personas cómo funciona la Reserva Internacional, ¿no es cierto? Cómo funciona una Reserva Internacional en dolarización, porque tiene algunas similitudes con lo que funcionan todas las reservas en todos los países, pero tiene particularidades en el uso que le damos en nuestro país, el Ecuador, que tiene un sistema dolarizado. Entonces son cosas que hay que entender, que hay que explicarle tranquilamente a la gente para que no se dejen engañar y para que entiendan efectivamente cómo esos flujos deben o no deben preocuparnos, qué uso se le debe o no dar a la reserva, que es uno de los temas que se está utilizando actualmente, en algunos casos con el afán de informar adecuadamente a la población, ¿no es cierto? Generar propuestas de política económica que tanto necesita el país, pero por otro lado también para engañarle y decirle cosas que no son ciertas. Entonces, más bien muy agradecido con el espacio, atento a tener esta discusión, ¿no? Tú eres una persona que también conoce de estos temas, vinculados sobre todo a los sectores estratégicos, que es donde mayormente deberíamos destinar las inversiones de deuda, inversión privada, etcétera. Todo eso finalmente pasa de alguna manera por la reserva y hay que entender bien el comportamiento de la misma. Tenemos el indicador de número de barriles de petróleo por día en el mínimo histórico desde hace 20 años. Es decir, producimos menos que hace 20 años en Petroecuador, lo cual indudablemente afecta y hace referencia a lo que tú acabas de indicar. La disminución en las inversiones en el sector petrolero, ahí está el resultado, pues aquí no hay magia. Para sacar petróleo cada vez tienes que invertir más, porque es más complicado extraer el petróleo de la tierra.
Ahí están los resultados. Te voy a dar dos datos, no sé si lo tenemos en pantalla para los que nos pueden seguir por las redes sociales o por la retransmisión en televisión. La Reserva Monetaria Internacional durante la pandemia COVID-2019, 2.000 millones de dólares. Aquí me ponen una nota que tú podrás explicar. Pasivos, primer sistema de depósito. Voy al 2023, la Reserva Monetaria alcanza un máximo histórico, 9.353 millones de dólares. Sin embargo, a la fecha, dentro del año 2023, ya no ha habido pandemia, todavía no empieza el fenómeno del Niño. Sin embargo, sí hay un récord histórico de disminución en la producción petrolera, lo cual impacta la economía. Tengo aquí que la Reserva Internacional estaría por los 6.358 millones para agosto del 2023. Aquí hay una contradicción. Tienen lo que ven en pantalla, pueden ver la serie histórica en años, que alcanza un máximo histórico, ya lo he indicado, de 9.353 millones de dólares. Sin embargo, si tienen el siguiente gráfico, por favor, y con eso me quedo para darle la palabra a nuestro invitado, Andrés Chiriboga, doctor Andrés Chiriboga, podremos ver cuánto es la disminución. El gráfico, por favor, que tiene curvas de tres colores, rojo, verde y azul, que son depósitos en instituciones privadas, depósitos de instituciones públicas y la Reserva Monetaria Internacional. Se cae el discurso, Andrés, del neoliberalismo extremo, de que hay que tener la mayor cantidad de reservas, y de hecho lo lograron, porque es el máximo histórico de toda la vigencia de la dolarización en el Ecuador. Sin embargo, es este mismo sistema neoliberal que comienza a extraer reservas de la Reserva Monetaria Internacional. Así es, Jorge. Ahí hay que explicar algunas de estas mentiras, como tú bien dices. Yo creo que hay que partir de las mentiras y luego explicar efectivamente qué es lo que hace la Reserva Internacional en dolarización y para qué tiene que servir. Entonces, la primera mentira que nos cuentan es que efectivamente hay que acumular un montón de reservas porque eso es la garantía de la sostenibilidad de la Y dolarización. la pregunta es si es que eso es eficiente, si es eficaz y si es eficiente. Son dos conceptos distintos. Quisiera que nos Correcto. converses de ello, por favor. Correcto. Mira, yo creo que hay que empezar, vamos a volver a este tema de las mentiras, pero primera cosa que hay que entender es efectivamente qué son las reservas, para qué sirven, cuál es el uso que se tiene que darles para ver si efectivamente son eficientes, si hay excedentes, qué debemos hacer con esos excedentes para contar ciertas verdades, ¿no es cierto? Luego vamos a ir a las mentiras. Entonces, empecemos por lo primero. ¿Qué es lo que dicen los economistas? Vamos a partir del discurso súper técnico y lo vamos a poner en términos extremadamente A sencillos. mí, ¿Qué a mí me es dicen más? que nuestro programa es demasiado técnico. Para mí es un halago, pero para la mayoría parece que es una crítica. No, está bien. Y me parece que lo que hay que hacer es partir de los temas técnicos y explicarlo de manera sencilla. No hay Y que ocultarle a la debatir en gente profundidad, es lo que términos. aspira este programa como una alternativa para los que escuchan la radio a esta hora. Por supuesto, porque en materia de gestión de reservas, finalmente hay dos corrientes, si tú quieres, que se chocan. La una es lo que tú bien dices al inicio del programa, sálvese quien pueda, ¿no es cierto? La gestión de la reserva o de la misma dolarización y sálvese quien pueda. Que el mercado dote los dólares y veremos qué es lo que pasa. Y la otra es una visión que yo llamaría un poco más proactiva para gestionar estas reservas. Pero vuelvo al concepto que quería posicionar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice la economía? ¿Qué es lo que dice la ley? ¿No es cierto? Las reservas internacionales, y esto es una coincidencia básicamente, tanto en el Ecuador como los países que tienen una moneda propia, son activos líquidos, es dinero, ¿no es cierto?, que puede circular rápidamente, que en el caso del Ecuador está en gran medida en dólares, ¿no es cierto?, no solo en dólares, porque también hay derechos especiales de giro, hay oro, pero en buena medida son dólares, que gestiona el Banco Central del Ecuador para realizar pagos al exterior, que lo requieren las entidades del sector público, ¿no es cierto? Cuando el sector público tiene que pagar deuda, ya vamos a hablar un poco de la deuda y efectivamente qué es lo que ha hecho el gobierno de Lazo, qué es lo que ha hecho mal además el gobierno de Guillermo Lazo en su gestión de la deuda y que ha tenido un impacto en reservas internacionales, pero las reservas le sirven al sector público para cuando tiene que cumplir un compromiso internacional, el Banco Central tiene una plata ahí y con eso paga deuda, ¿no es cierto? Amortizaciones, capital, etcétera. Asimismo, cuando el sector financiero privado dice, yo tengo que hacer un pago al exterior. Ahora, hay unos pagos que son convenientes
y otros que son inconvenientes, ¿no es cierto? Que es la fuga de capitales. Hay unos pagos que por supuesto hay que hacer. Si hay un empresario, por ejemplo, que quiere hacer una inversión y compra equipo en Alemania, en Europa, en Japón, etcétera, no es que el pago lo hace directo, ¿no es cierto? El pago que hace el empresario a través de su banco finalmente es una orden al Banco Central, a la Reserva Internacional, O para las decirle, cartas de mire, crédito. o las cartas de crédito, las cartas comerciales. Entonces es dinero que gestiona el Banco Central, que cuando hay una orden, sea del gobierno o sea del sector privado, el Banco Central dice, ok, voy a hacer ese pago. Yo tengo esos Una dólares, vez, pues se hace ese pago. esto es importante, porque una vez que se emite esa orden, tú tienes la certeza de que se ha hecho el pago, está garantizado, por decirlo de alguna manera. No es que doy la orden y a la hora de la hora no hay dólares, sino que hay un respaldo para que en las importaciones, siendo más específico, tú compras al exportador de otro país para importar hacia el Ecuador, emites una orden de pago, una carta de crédito, que es prácticamente una orden de pago y que hay un respaldo en la cuenta del importador ecuatoriano y asimismo en el sistema financiero hay la liquidez para poder realizar ese pago. Digamos que esa es la constancia en el sistema internacional de que ya se pagó, se puede pagar y se va a pagar. Exactamente. Entonces, tanto en las operaciones del sector privado con el extranjero, como cuando el gobierno tiene que realizar pagos básicamente para pagar deuda, ¿no es cierto? Se da esa orden, el Banco Central tiene una reserva adecuada de dólares para cumplir con esas obligaciones. Y ahí quiero detenerme en un punto porque estamos hablando de un porcentaje de dólares que sirven, ¿no es cierto? Que técnicamente el Banco Central utiliza para las operaciones de comercio, para las operaciones de pago de deuda y otras operaciones. Entonces, es un porcentaje, digamos, de lo que se conoce como la liquidez total de la economía. Es decir, todos los dólares que hay en la economía no es que están en la reserva. Entonces, primera cosa que hay que desmentir tajantemente a esos economistas o malos economistas interesados que lo que le dicen a la gente es, ay, se están cogiendo la plata de la dolarización o equiparan la Reserva Internacional a Perdóneme la... que te haga un punto de información, lo cual es una idiotez. Es Es una una tontería. barbaridad afirmar una cosa de esa naturaleza. Entonces, estamos hablando, cuando hablamos de las reservas internacionales, ¿no es cierto? Es una porción, que si vemos los datos de los últimos años, más o menos está entre el 8 y el 10%. Actualmente está en el 8, como ya hubo una caída, ya vamos a hablar de la caída de la reserva. Es una porción, digamos, de los dólares que hay en la economía, que están circulando, que están en los bolsillos, que están en las cuentas de ahorro, en las cuentas corrientes, en depósitos a plazos, lo que los economistas llaman el M2, digamos, o la masa monetaria, ¿no es cierto? Esa es la dolarización, que en nuestra economía actualmente estamos hablando de 76.500 millones de dólares al día de hoy. Entonces, un porcentaje de eso lo gestiona el Banco Central, es lo que se llama la Reserva Internacional, les insisto, para garantizar esos flujos al exterior, para cuando el gobierno o un privado dice, vea, ayúdeme con ese pago para cumplir esa obligación, como tú decías exactamente, Jorge, para que haya la garantía de que esa plata le van a pagar al que te vende la maquinaria en Alemania o que le vas a pagar al gobierno chino por la deuda que adquiriste con ellos, o al propio Fondo Monetario Internacional. Entonces, técnicamente, ¿no es cierto?, en función de una proyección, ¿no es cierto?, en deuda normalmente es bastante cierta, pero también en los flujos de comercio se puede hacer una proyección, el Banco Central técnicamente tiene una idea de cuánto requiere de reserva para cumplir con esos pagos. ¿No es cierto? Eso lo vemos globalmente. Había una cosa que es importante puntualizar que tú habías mostrado en los gráficos, es que actualmente, con una reforma que la pasó Moreno, la mal llamada Ley de Defensa de la Dolarización, que de hecho es todo lo contrario, una ley que atienta contra la dolarización, lo que se hizo es poner lo que se conoce como un orden Después de hablamos un prelación. poquito más de la ley que efectivamente es un atentado en contra de la dolarización. Sí. Yo creo que con las leyes de Moreno y de Lazo, lo que hay es que tomar los títulos que les ponían y darles la vuelta. Y ahí sabemos efectivamente lo que era la ley. Entonces, no era una ley de defensa de la dolarización, sino una ley que más bien pone en peligro, pone en riesgo la dolarización. Entre otras cosas, ¿qué es lo que decía esta ley? Lo que decía es, hay que tener una reserva internacional que garantice los pagos del público, del privado, pero sobre todo del privado, ¿cierto? Es lo que se llama el famoso primer balance. Ahí, por supuesto, está el respaldo que, digamos, es una cosa que se necesita en dolarización del Y circulante, que siempre billetes ha y habido. monedas, que siempre ha habido, ¿no es Durante cierto? la Cuando década la reforma progresista, con monetaria, choques económicos externos muy fuertes, terremoto, caída del precio del petróleo, la sentencia de la Occidental, fenómeno del niño, leve pero fenómeno del niño al fin y al cabo,
siempre estuvieron garantizados todos los pagos y hubo la reserva suficiente para realizar las transacciones comerciales. Sí, exactamente. Entonces, además, la gestión que había, porque acuérdense, esto es un poco para economistas, pero también para contarle a la gente que no conoce la historia. Cuando la reserva monetaria que tenía el Ecuador, ¿no es cierto? Que era una reserva en dólares que antes del año 2000 respaldaba los sucres, ¿no es cierto? Porque antes las órdenes era, vea, yo en Ecuador tengo sucres, pero necesito hacer pagos en dólares. Eso era otro tipo de reserva que luego en dolarización se transformó en la famosa Reserva Internacional de Libre Disponibilidad, donde ya había esta priorización, ¿cierto? Que te decían, mire, hay que tener una reserva ahí, pero no hay que garantizarle con mayor importancia al sector público. Toda la concentración de la prioridad de la reserva tiene que estar en la banca privada. Entonces, si la banca privada saca, ¿no es cierto?, fuga capitales, saca divisas, de todas maneras, el Banco Central está obligado a prioritariamente respaldarles a ellos todos los pagos, toda la salida, toda la fuga de divisas. Eso es una barbaridad, ¿no es cierto? Lo que se hizo Igualito lo que en quieren hacer con el 2000. sector eléctrico. Igualito. Sí, claro. Primero pagar a Además, las cuando privadas, hablas cuando hablas independiente del precio. de este tipo de balances, ¿no es cierto? Hay un orden de priorización. Entonces, el sector de la banca privada, garantizado siempre. ¿Qué pasa si es que la banca privada está sacando dólares? ¿No es cierto? En el último periodo, en la primera mitad del año, han sacado como 1.000 millones de dólares de la economía. Pero la mal llamada ley de defensa de la dolarización le dice al Banco Central, verá, ellos están sacando plata, pero usted les garantiza a ellos toda la plata que quieran sacar. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con el sector financiero público? A ver, ellos están en segundo lugar, ese es el segundo balance. Y lo que tú acabas de decir, Jorge, que es bien importante. ¿Qué pasa con las empresas públicas que necesitan hacer pagos, etcétera? Uy, esos están en el tercer balance. Entonces, esos están en el tercer piso, siempre se le garantiza los pagos externos, y yo diría entre comillas pagos, porque muchas veces lo que termina pasando con ese sistema de reserva que teníamos antes del 2007 y que tenemos ahora, gracias a la mal llamada ley de defensa de la dolarización, es que si es que el sector financiero privado está sacando más dólares de la economía, el Banco Central está obligado a darle prioridad. ¿Necesita más dólares para fugar capitales? Yo le voy a dar más dólares. ¿Qué pasa con el sector público? Tiene Ya que hemos pagar visto en deuda. otros países esta misma situación, en Argentina específicamente. Sí. Entonces, ¿qué pasa con los pagos que tiene que hacer el sector público? Ya no hay reserva, ¿no es cierto? Puede pasar. ¿Qué pasa con las empresas públicas? Ya no hay reserva. Entonces es grave. Lo que antes tenían, ¿no es cierto? Bajo el anterior Código Monetario, el Banco Central, es la obligación técnica, ¿no es cierto?, de calcular cuánto se necesita de reserva internacional para cumplir globalmente con los pagos del sector público y del sector privado, que es algo que estaba cubierto debidamente. Pero ahora se le da prioridad a la banca privada, ¿cierto? Entonces, en todo caso, el mensaje que quiero dejarles es, este es un porcentaje, ¿no es cierto? El Banco Central tiene la obligación de cubrir adecuadamente, con un cierto margen, además de maniobra, todos los pagos externos. Ahora con ciertas restricciones y prioridades, que es algo que eventualmente habrá que cambiar en la regulación, pero tiene su obligación. Retomo yo una cosa que tú habías dicho, Jorge, al inicio. Bueno, ¿cuánto de ahorro, cuánto de reserva internacional es eficiente? ¿No es cierto? ¿Se necesita tener 9.000, 10.000, 12.000, etcétera? No necesariamente. Lo que se necesita tener es, con un debido margen, la reserva necesaria, ¿no es cierto? La plata, los dólares necesarios para cumplir con esas obligaciones año a año y en una producción, con un cierto margen. Luego, lo que decíamos anteriormente es, bueno, si es que hay una plata que está invertida en Suiza, depositada afuera, si hay un excedente de las reservas internacionales, ¿qué hacemos con eso? Entonces, lo que hay que hacer es inversión inteligente, como cualquier buen banco, público, central, privado, debe hacer, ¿no es cierto? Si hay un excedente, Andrés, te, pues te interrumpo en invertir este momento para hacer un por primer supuesto. corte, pero ya vamos afirmando o planteando algunas ideas de fuerza en esta entrevista. ¿Cuánto debería ser? ¿Qué pasa si hay excedente de liquidez? ¿Cómo se debe Ujú. utilizar? Y ojo, está disminuyendo la producción petrolera, lo cual es gravísimo. Y no es que si mañana yo invierto 1.000 millones de dólares, al día siguiente aumenta la producción. No funciona así. Están Mm. dejando que se dañen los pozos petroleros. Con esta idea Porque que, la producción Y porque la producción petrolera, además había que decirlo, históricamente, y seguirá siendo así hasta que hay una gran transformación productiva en el Ecuador, es la que más alimenta los por ingresos de supuesto, divisas es para una el país después. máquina de emisión de dólares para los ecuatorianos. Hacemos una pausa, Andrés, y Volvemos con regresamos con Glass en línea a través de Radio Sonorama.
Esto es Glass en línea. Únete a la conversación. En este programa promovemos un diálogo abierto y honesto. Glass en línea. Regresamos en Radio Sonorama con Glass en línea, que además es retransmitido por Radio Morena AM en la provincia del Guayas, Radio Unión, Radio Atalaya de Milagro AM 810 AM, Radio La Nuestra del sur de Manabí, Radio Carnaval, Estéreo Mundo, La Mega Chimborazo, Sensación de Chimborazo y Radio Mar desde Puerto López. Retransmiten Canal 1 y Capital Televisión de 6 a 7 de la mañana. ¿Cuánto es lo eficiente de tener en una Reserva Monetaria Internacional en una economía dolarizada? Lo estamos conversando con Andrés Chiriboga. El doctor Andrés Chiriboga tiene la gentileza de conectarse con nosotros desde Francia. ¿En qué ciudad está usted, Andrés? ¿Está en París? En París, en Bien, la capital. usted. Mandará una foto. Por supuesto, La producción con petrolera en franco declive, lo cual no se puede revertir en el corto ni en el mediano plazo. Así son las inversiones petroleras. Hemos hecho referencia a la famosa ley de defensa de la dolarización, que es todo lo contrario, que es una ley que atenta contra la dolarización. Y usted usó una frase en la primera etapa de esta entrevista, Andrés, que quiero repetir. Permite que se voten los dólares. Le voy a hacer otra pregunta de fondo también. ¿Cuánto es la masa monetaria circulante en las calles, en los bancos y en el Banco Central? M1, M2, M3. Me estoy poniendo ya muy técnico. Me pasé leyendo mucho en la cárcel, por cierto, de economía, doctor Andrés Chiriboga. Sí, ¿Cuánto debe ser? ¿Por qué es una máquina de votar dólares? Y quiero, para una idea posterior, tener un concepto de cuánto es el circulante en la calle, más los bancos para que puedan liquidar sus transacciones locales, me refiero, y en el Banco Central para respaldar lo que hacen los bancos comerciales, los bancos privados. Vamos a comenzar por ese dato, ¿no es cierto? El tamaño de la economía, lo que decías, el M2, digamos. Luego hay, digamos, hay M3 y demás, pero efectivamente, ¿no es cierto? El M2 que llaman los economistas es básicamente la plata que está en la calle y en los bolsillos, billetes y monedas, lo que está depositado en cuentas de ahorro y cuentas corrientes y los depósitos a plazo. Eso le llaman el cuasi dinero los economistas. Eso básicamente es la dolarización, ¿no es cierto? La liquidez es la plata que está en la economía. Lo que hay que calcular, y esto ¿De puede qué ir variando. tamaño es esa? ¿Perdón? ¿Cuántos miles de millones de dólares son esos? 76.500 millones de dólares. El último dato me parece que es de agosto, si no me equivoco. Todavía de El septiembre M2. no hay. El M2, el famoso M2, como les Es decía. decir, que la famosa acusación de que se desaparecieron 70.000 millones de dólares durante la década progresista es una idiotez, porque habría que Es una dejar tontería. sin liquidez a todo el país por un año completo y hasta más tiempo, y deberíamos haber pagado con frijoles y con fideitos las cuentas y la liquidez en el Ecuador. Bueno, otra cosa que se derrumba, pero regrese con la idea, por favor, Andrés. Regreso con la idea. Entonces, este es el tamaño de la economía. Esa es la dolarización, si ustedes quieren, porque por supuesto nuestra economía funciona en dólares y punto. ¿Cuánto necesitamos? Efectivamente, este es un cálculo que el Banco Central técnicamente tiene que hacer, que puede ir variando, ¿no es cierto? Tiene que hacer una proyección de las operaciones de comercio que van a requerir esos dólares, ¿no es cierto? De las cartas comerciales, los requerimientos del sector financiero y asimismo de las obligaciones que tiene el sector público, básicamente de repago de deuda externa. Eso tiene que contrastar, por supuesto, con lo que proyecta que va a entrar, ¿no es cierto? Porque la Reserva Internacional no solo, digamos, tiene salidas de dólares, tiene ingresos también. Entonces, cosas que el Banco Central tiene que proyectar y tiene la información son, ¿van a haber remesas? Ok. ¿Qué va a pasar con las exportaciones Remesas públicas son de petróleo? envíos de los migrantes hacia el Ecuador. ¿Me Exactamente. corrige si hay alguna imprecisión, por favor, Andrés? Sí, en términos generales, la plata que los ecuatorianos que viven fuera del país envían a la economía, que en buena medida es la plata de los migrantes, porque más bien las élites ecuatorianas, como ya les voy a contar, más bien expulsan dólares de la economía, hacen todo lo posible para que los dólares están fuera. Y ellos son los principales interesados de que haya unas reservas internacionales gordísimas. ¿Para qué?
porque ellos lo que quieren es, acuérdense, esto siempre es una orden para el Banco Central, ¿no es cierto? Si yo tengo plata, dólares, y yo soy un ricachón o una ricachón, para sacar esa plata de la economía, bueno, por supuesto puedo sacar en maletas, pero hay un límite a las maletas que puedo sacar. Pero normalmente lo que hago es le doy una orden al Banco Central para que me expulse el dinero de la economía, sáqueme esa plata de la economía, que además no es de ellos, sino de los depositantes. Entonces, los primeros interesados perversos en que haya una reserva internacional gordísima son estos, porque a estos son a los que les interesa fugar la plata. Y Y los algunos otros, de ellos tienen bonos del Estado. algunos son En la tenedores medida incluso. que Podemos, esté Jorge. gorda la Reserva Monetaria Internacional, que haya dinero fuera del Ecuador, pueden responder ante los bonos y los bonos están al alza, para variar, los bonos ecuatorianos. Sí. Y los otros, digamos, los otros grandes interesados en la Reserva Internacional es efectivamente los que tienen, a quienes el Estado les debe plata, tenedores de bonos del Fondo Monetario Internacional, etcétera. Por supuesto, ahí lo responsable, ¿no es cierto? Lo que tiene que hacer el Banco Central es proyectar, ¿no es cierto? ¿Cuántos van a ser esos pagos legítimos? Y decir, bueno, ¿cuánta plata necesitamos? Entonces, el porcentaje que necesitas de reserva es algo que va variando, ¿no es cierto? Es una cobertura que tiene que ir variando. En una diapositiva que tú tienes hay un dato de la cobertura, ¿no es cierto? ¿Cuánto está cubierto los dos balances del Banco Central, ¿no es cierto? La plata del circulante, la plata de las instituciones financieras, bancos cooperativas y el sector público financiero. Estamos hablando del Banco Disculpa que lo BI. interrumpa, Andrés, esa no es la lámina que queremos mostrar en este momento, es el cuadro con los datos, que no son gráficos. Ese es el movimiento Sencillamente, de la cuando reserva. teníamos 2.000 millones, representaba el 75% de los pasivos del primer sistema de depósitos y actualmente, bueno, antes de que decreciera, con 9.353 millones de dólares era el máximo histórico de la dolarización y cubría el 100% del pasivo del primer sistema de depósitos. Continúe, por favor. Lo estamos viendo en El primero. pantalla, no sé si usted también puede Del verlo. primero del primero y el segundo, ¿no es cierto? Que actualmente, incluso con la reducción de la reserva, hay una cobertura de alrededor del 120%. Entonces, ese es un dato que hay que empezar a trabajar, ¿no es cierto? Necesitamos una cobertura tan alta. ¿Qué hacemos con ese excedente? ¿No es cierto? Si el 100% ya está cubierto, ¿qué se hace con ese excedente? Ahí los intereses de quienes expulsan dinero de la economía es, eso no me toca, porque yo tengo prioridad dictada por el gobierno de Moreno. Entonces, si yo Por la mañana ley, la mal llamada ley de defensa de la por la mal dolarización. llamada ley de la defensa de la dolarización. Aquí hay Entonces, si tarea queremos para la seguir nueva sacando asamblea. plata, si queremos seguir sacando plata de la economía, yo lo que quiero es que ahí haya plata en la Reserva Internacional, porque además de eso siempre va a estar enfocado primordialmente en garantizar el primer balance. Entonces a ellos lo que les interesa es la plata que ellos gestionan, porque yo además, Jorge, yo diría, no es plata de ellos exclusivamente, capaz las utilidades, sí, pero mucha de esa plata es de los depositantes, que lo que quieren es garantizar que cuando les dé la gana, la cogen y la sacan de la economía, ¿no es cierto? Entonces, eso no es una garantía técnica del flujo de dinero que requiere saludablemente la dolarización del Ecuador. O sea, no tiene que irse toda la plata. Por supuesto, como tú bien has dicho, hay cartas comerciales, hay operaciones financieras, eso nadie está desconociendo. Para ello tiene que haber reserva internacional. Para pagos de deuda tiene que haber reserva internacional. Pero más allá de eso, estamos hablando ya de excedentes de la dolarización. Entonces, ahí hay una discusión, digamos, que no es solo técnica, es tremendamente política. Lo que acabo de decir es decisión política. Guardamos un montón de plata para que en algún momento la banca privada saque dólares de la economía o ese excedente de la Reserva Internacional hacemos inversiones prioritariamente ¿para qué? ¿No es cierto? Para dar trabajo, para que se mueva la economía, que finalmente eso sostiene la dolarización. Si tú mantienes la Voy a dolarización, poner un una ejemplo cosa, para la audiencia y sobre todo los que no pueden seguir los gráficos que estamos presentando en video. Si hay excedente de liquidez, hagan una carretera, construyan. ¿Por qué? Porque la construcción dinamiza fuertemente la economía y es un tipo de industria donde el 95% de los insumos pueden ser nacionales, es decir, aumenta la velocidad en la que el dinero circula en la economía, lo cual también genera crecimiento económico. Si usted compra cemento, la fábrica de cemento va a contratar más trabajadores porque hay mayor demanda. Esos trabajadores tienen dinero en el bolsillo, van a la tienda del barrio le vende un producto, a su vez lo compra el distribuidor. No me cansaré de explicar esto, ya sé que algunos me dicen que es demasiado técnico.
La tienda del barrio compra al distribuidor de alimentos. El distribuidor de alimentos compra a la fábrica. La fábrica tiene que aumentar producción para esa demanda y contrata más empleados y tenemos un círculo, un circuito virtuoso de la economía, generando riqueza, producción, empleo, dinamismo económico. Aquí lo grave es que hay variaciones en la Reserva Monetaria Internacional y no hay pues la carretera nueva, no hay el hospital nuevo, no hay el financiamiento para los constructores ni programas de vivienda social. No hay nada, mi querido Andrés. No hay absolutamente nada en este país. Lo que hay es inseguridad y desempleo. Es decir, crimen, asesinato, secuestro, sicariato y un largo etcétera de cosas monstruosas que se ven en las noticias todos los días, Andrés. Quiero volver a ese punto, Jorge, pero permíteme terminar la idea Por anterior. supuesto. Que yo creo que es una mentira que hay que desmentir tajantemente. Entonces, te dicen, ¿no es cierto? Hay una plata ahí en la Reserva Internacional que no se puede tocar, ¿no es cierto? Los que dicen que no se puede tocar es porque lo que quieren es que el Banco Central le respalde la fuga de capitales de ellos. Cuando te dicen, no tienes que tocar, dice, porque esa plata no debería ir a la economía porque pone en riesgo la dolarización. O sea, es ¿Por una qué la va a mentira poner en pero riesgo? encima de las cuatro patas. Explíquenos, ¿por qué? ¿Cuál es ¿Por el qué? sustento técnico de lo que están diciendo? Porque lo que ellos, y lo que les acabo de decir es, lo que ellos están haciendo, ¿no es cierto? No me toquen la reserva, es porque lo que quieren es, ¿no es cierto? Uno, garantizar pagos de deuda externa, porque algunos son incluso tenedores de bono, y sobre todo, y más grave, garantizar la fuga de capitales desde el sector financiero. Pero utilizar un excedente. ¿Y por qué? ¿Por qué quiero hacer énfasis en el excedente? Porque el Banco Central lo que tiene es que decir, miren, esto es lo que necesitamos para los pagos legítimos del sector privado y del sector público. Y el resto dicen, no, 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 eso no metas a la economía. Pero es una tontería, porque meter dinero a la economía, con el ejemplo que tú acabas de dar con todos esos encadenamientos de la construcción de la carretera, lo que te hace es lo contrario a lo que ellos dicen, ¿no es cierto? Te fortalece la dolarización. Porque la dolarización nos han hecho creer que es una cosa ahí que nadie debe entender y algunos comunicadores políticos dicen, uy, ni siquiera hay que hablar de esas cosas. Pero la dolarización es bien sencilla, ¿no es cierto? La dolarización funciona con dólares. Dólares dentro del país, depositados, circulando, generando trabajo. Que ingresen en buena hora por exportaciones petroleras, de industria, etcétera. ¿No es cierto? Incluso la deuda no necesariamente es mala, ¿no es cierto? Si tú adquieres una deuda y es bien utilizada en infraestructura y demás, es buena deuda. El tema es cuando la deuda es mal utilizada, pero son ingresos de recursos que son bien utilizados, ¿cierto? Entonces, todos los ingresos de dólares son buenos. Luego hay que evitar la salida excesiva, ¿cierto? Insisto, hay pagos por importaciones que son necesarias. Digamos, nuestra economía todavía no está desarrollada, pero hay importaciones, por ejemplo, de maquinaria, de capital, de cosas que no se producen, que hay que garantizar. Pero, por ejemplo, la fuga de capitales, ¿no es cierto? Recursos del sector financiero que podrían estar invertidos incluso en inversiones financieras, digamos. O sea, ya, si no quieren invertir en cosas concretas, al menos en la bolsa de valores ecuatoriana, Por digamos, lo que menos. inviertan. Por lo menos, digamos, donde hay inversiones, donde Así hay se pequeñas fortalece la empresas que funciona dolarización, se bien. fortalece la economía, por Exactamente. Dios. Es la Entonces, economía, caramba, ¿por qué no se dan cuenta? Es la economía, es el modelo que no entonces, funciona. claro, entonces hay que evitar El modelo que neoliberal cosas, me refiero. sí, entonces La hay que evitar que dolarización es dólares, irreversible y lo tenemos claro todos los ecuatorianos. sí. Entonces hay que evitar que dólares que pudiendo estar invertidos en la economía ecuatoriana, ¿no es cierto? Ya no les digo a los banqueros que compren bonos del tesoro o certificados de tesorería, que de todas maneras lo hacen, ¿no? Cuidado. Eh, pero que inviertan al menos en las pequeñas empresas que están necesitando financiamiento. Estamos hablando, por ejemplo, de una pequeña empresa farmacéutica que produce calzado, que requieren dinero y generan, ¿no es cierto? Ellos deuda, hacen emisiones en tasas bien interesantes, 7, 8%. ¿Por qué ese sector financiero prefiere tener depositado al 0,000 ni sé cuánto por ciento en Europa o peor aún tener esa plata especulando en paraísos fiscales? ¿No es cierto? Cuando hay necesidades de financiamiento en la economía y además esa plata, ¿no es cierto?, que está en el Ecuador, que luego se transforma en salario, en la señora que compra en la tienda, en un negocio que se reactiva, fortalece la dolarización. Cuando hay dólares en la economía y otra idea, cuando los dólares circulan adecuadamente, ¿no es cierto? Cuando pasan de un vecino al otro, a la tienda, al proveedor, al constructor, al otro trabajador, la dolarización es saludable. Entonces,
eso hay que explicar adecuadamente, ¿no es cierto? Cuando te dicen, no me toquen los dólares para garantizar la fuga de capitales, eso debilita la dolarización, ¿no es cierto? Cuando podrías hacer lo contrario. Esos dólares También con las invertirlos. importaciones indiscriminadas, Andrés. Sí, por supuesto, porque hay, como yo les decía anteriormente, hay algunas importaciones que hay que hacer, todavía no producimos, qué sé yo, medicinas, por ejemplo, no te vas a obviar, o sea, más bien eso no han hecho, han dejado vacíos los hospitales de medicinas, pero luego, digamos, hay bienes que se pueden producir en el Ecuador o que son suntuarios, que no se necesitan. Entonces, esas cosas hay que evitar por mantener saludable la dolarización, que guarda una relación directa con el bienestar y con la buena economía de las personas. Cuando la gente tiene ¿Sabía usted que plata, estamos importando ellos, hasta maíz en este momento? qué Quebrando a barbaridad. a los agricultores. Es una barbaridad eso. Entonces, eso guarda una relación directa, ¿no es cierto? Cuando el agricultor está quebrado, cuando la gente no tiene plata, es que efectivamente la dolarización no está en buenas condiciones. Cuando la Reserva Internacional está ahí sin tocarse, les insisto, ¿para qué? Para garantizar la eventual salida de capitales del sector privado, más bien la dolarización está en peligro. Entonces, ellos, los que expulsan dólares de la economía, se han afanado en contar una mentira, que es hay que tener una reserva internacional gordísima para garantizar la dolarización. Cuando la dolarización lo que hay es que cuidarla garantizando, teniendo más cantidad de dólares en la economía. Y ahí la reserva internacional sí es un indicador, ¿no es cierto? Es un porcentaje, yo les decía, de la plata, es un porcentaje de la dolarización. Cuando aumenta, ¿no es cierto? Te dice, ok, están entrando más dólares de los que están saliendo, es una situación saludable, interesante. Pero cuando salen, ¿no es cierto? Que es lo que acaba de pasar en los últimos meses, sí te genera una alerta la dolarización, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son las razones de esa baja de la dolarización? ¿No es cierto? Por un lado, tienes el análisis de lo que llamamos la cobertura, ¿no es cierto? Están cubiertos los pagos externos, etcétera. Esa es una cosa que hay que entender. Pero lo otro también es que, por supuesto, genera alertas, ¿no es cierto? Está saliendo dinero de la economía. ¿Para qué está saliendo la plata de la economía? ¿No es cierto? ¿Hay una buena gestión o no? Y el principal problema que ha habido en los últimos meses tiene dos componentes, ¿no es cierto? El primero, un tema de pago de deuda externa, ¿no es cierto? Donde ha habido una mala gestión de la deuda. O sea, por supuesto, hay obligaciones que hay que pagar, pero el gobierno de Lazo ha hecho una mala gestión de su deuda externa, pudiendo tomar una serie de decisiones para evitar que le golpeen esos pagos de deuda, ¿no es cierto? Esa es una de las primeras cosas que ha pasado en los últimos meses, ¿no es cierto? Unos pagos de deuda que estaban proyectados desde inicios de año hasta finales de año, del año 2023 estoy hablando. Los pagos regulares de deuda, cuando se hizo el cálculo a inicios de año, eran alrededor de 1.700 millones de dólares, ¿no es cierto? Ahorita ya han pagado 2.300 millones de dólares y el año ni siquiera se acaba, ¿no es cierto? Porque han hecho una mala gestión de la deuda, ¿cierto? No han reestructurado, no han adquirido nuevos préstamos que están vigentes, entonces se ha hecho una mala gestión, ¿cierto? Es verdad que algunos pagos son inevitables, pero por supuesto podían haber neteado, ¿no es cierto? Como se dice comúnmente, ¿no es cierto? Garantizando más ingreso de recursos. Por otro lado, un dato que es importantísimo y es terrible, ¿no es cierto? En el año 2022 ya había una baja de la inversión extranjera y la proyección incluso oficial del propio Ministerio de Finanzas es que de los 829 millones que entraron en 2022, que ya daba cuenta de un bajón brutal de las inversiones, ¿no es cierto? No se diga comparado con lo que había en inversión entre 2007 y 2017, el próximo año la proyección, y esto no es invento mío, ¿no es cierto? Vayan y busquen los informes del propio Ministerio de Finanzas, el del Ministerio de Economía y Finanzas, son solo 170 millones. Entonces, mientras salen, ¿no es cierto?, dólares de la economía para pagar deuda externa mal gestionada, por la vía de inversión no entra plata, ¿no es cierto? Hay un problema con el tema del petróleo, hay menos ingresos. Y por otro lado, ha existido en el primer semestre del año, en la primera mitad del año, también una importante salida de divisas, salida de dólares del sector financiero privado. Estamos hablando del orden de los 1.000 millones de dólares, que son esos 1.000 millones de dólares, Andrés. mil ¿Estás millones de seguro de dólares eso? de la economía, ¿sí? Ese es el dato que hay, es el dato que está en las cuentas del Banco Central, incluso algunos analistas que ni siquiera son un poco de nuestra línea de pensamiento. Hay un economista que se llama Marco Torres, que era un antiguo ministro de Economía de Febres Cordero, incluso denuncia esto, dice, miren, han salido 1.000 millones de dólares de la economía ¿Y a por la dónde vía de los están? órdenes que le hace el sector financiero privado al Banco Central. ¿Para qué? Andrés, tengo Además, que teniendo en cuenta interrumpirte que un los bancos instante privados ya para tienen hacer una dólares fuera de la última economía. pausa de la entrevista. Ruego, seguimos con esta idea y vamos de entrada
a colocar en pantallas, lo explicaremos para los que solo nos escuchan, este decrecimiento abismal que ha tenido la Reserva Monetaria Internacional de lo que va del año. Hacemos una pausa y regresamos con Glass en línea. Síganos en nuestras redes sociales, @Glass en línea. Todas ellas estamos presentes. Regresamos en un instante. Este es Glass en línea. Únete a la conversación. En este programa promovemos un diálogo abierto y honesto. Glass en línea. Estamos de vuelta con Glass en línea por Radio Sonorama y retransmisión de cadenas amigas. Pongamos en pantalla, por favor, el gráfico con las curvas de 3 colores. No sé si lo puede ver Andrés. Andrés se conecta desde París a Glass en línea. Creo que es nuestra primera entrevista internacional, Andrés, así que te doy felicitaciones y me congratulo porque el programa crece día a día. Tenemos menos de 3 semanas al aire y tenemos un impacto muy importante en audiencia y en redes sociales. Somos el segundo programa con mayor audiencia de Radio Sonorama. La Reserva Monetaria Internacional cae de los 9.000 a los 6.358 millones, Andrés, en pocos meses, lo cual genera preocupación, porque por un lado rompe esta doctrina de que hay que tener cada vez más gordas las reservas monetarias internacionales, cuando aquí en el Ecuador no hay obra pública, no hay carreteras, ya no se puede manejar, no hay medicina en los hospitales y un largo etcétera. Y en la explicación, este gráfico es tomado de las redes sociales, nos hacen una referencia de que el Tesoro Nacional retiró 1.371 millones de dólares, con otras entidades del gobierno central 800 millones de dólares, la Seguridad Social retiró 492 millones de dólares, las empresas públicas 188 millones de dólares, habría que ver para qué. Y solo los gobiernos locales aumentaron sus depósitos porque además los tienen estrangulados en casi 60 millones de dólares. Es decir, las instituciones del sector público retiraron del Banco Central del Ecuador depósitos netos por 2.875 millones de dólares. ¡Caramba! Es la economía, caramba. Cuéntanos un poquito de esto, ¿cuál es tu visión? Nos acompaña el doctor Andrés Chiriboga, PhD en Sociología Económica y que se conecta con nosotros desde París. Muchas gracias por la invitación y contento que esto marque un hito de internalización de tu programa. A ver, les decía, primera idea, que es lo que cubrimos en 2/3 del programa, es hay un nivel adecuado de reserva, ¿no es cierto? Que no es necesario que sea una reserva obesa, ¿no es cierto? Y detrás de esa idea de una reserva obesa hay los intereses de quienes quieren que esa plata les garantice su fuga de capitales. Esa es una idea importantísima que quiero dejarle a las personas que nos miran y nos escuchan. Pero por otro lado, una cosa, un rol que sí cumple la reserva, ¿no es cierto? Que es un porcentaje de la plata que hay en la economía ecuatoriana, entre el 8 y 10%, es una suerte de termómetro, ¿no es cierto? Cuando la reserva sube, baja, sí nos dice, ¿no es cierto?, de qué es lo que está pasando con los flujos de dólares hacia afuera. Algo pasa en la economía. Algo pasa en la economía, tenemos que pegar un ojo, ¿no es cierto? La Reserva Internacional se mueve todos los días, es normal, porque todos los días hay pagos al exterior. Pero cuando hay un movimiento extraño, ¿no es cierto?, como el que ha habido en los últimos meses, hay que pegar un ojo, ¿no es cierto?, a ver si es que eso estaba previsto, si el gobierno, como es el caso que ha pasado actualmente, no tomó las medidas adecuadas, qué es lo que están haciendo, es por fuga de capitales, es por mala política de gobierno, hay que poner una lupa. Y es efectivamente lo que hemos hecho algunos especialistas, como les digo, de todos los colores, sabores, tendencias políticas, escuelas económicas y demás, ¿no es cierto? Aquí hay incluso una suerte de consenso, ¿no es cierto?, que el Banco Central y el presidente Lasso no están queriendo mostrar. En primer lugar, ¿no es cierto?, Jorge mostraba una caída brutal, ¿no es cierto?, del pico de 9.000 millones a 6.300 millones, que es actualmente en lo que está la reserva en Los este que mes. nos ven en pantallas, en video, es la curva de color rojo en el gráfico que estoy presentando. Además, claro que fue tomado de las redes sociales. Sí, que son con datos del Banco Central, ¿no es cierto? Esta información pública que maneja todo el mundo. Para finales de año, la proyección del Banco Central es que eso seguramente quedará en 6.000 millones de dólares. Ahora, ustedes ya saben que esas proyecciones siempre son tremendamente optimistas.
como ese 1.5 de crecimiento de la economía, que yo lo veo bastante optimista, ¿no? Yo creo que hay que ser un poco más pesimistas. ¿Tú crees que En estará todo por caso, debajo de eso? seguramente va a estar por debajo de eso, Con pienso eso yo. De todas estaríamos a la maneras, cola del crecimiento económico de la región. sí, sí, es una situación muy, muy, muy delicada, ¿no? Es un indicador que preocupa bastante y el reto para el próximo año, año y medio que se viene va a ser tremendamente importante, ¿no? Creo que es algo que tiene que tenerlo muy en cuenta la población, ¿no? Incluso cuando evalúe quiénes son las personas que son más aptas para gestionar la economía, ¿no? Si la improvisación o de nuevo la oligarquía o efectivamente personas que conocen La técnicamente banca, más que la oligarquía, la es la banca. la banca con la oligarquía, ¿no? Si Candidato hay no una es banquero. recomposición ahí, no, este es un programa de economía, pero también podríamos hablar un poco de política, ¿no? Hay una recomposición ahí de la oligarquía con nueva cara que yo pienso que Que la la gente tiene que economía se pensar rige por qué la es lo que necesita el política, país. Andrés. Tenemos que estar claros en eso. No es que yo tengo aquí las reservas y no pasa nada de crecimiento económico o poco crecimiento económico, falta de obra pública, falta de dinamismo en la economía y todo el mundo se queda mirando entre sí. ¿Qué es lo que pasa? La economía y las políticas que rigen el sistema económico que impera en el Ecuador, que es el neoliberalismo. Así es tremendamente político. Volviendo a una idea que les decía, es una posición política interesada e irresponsable, ¿no es cierto? Decir, garantícenme a mí mi fuga de capitales y el resto ahí que vean cómo se No, no arregla. solo eso, Es Andrés, dice, una economía garantícenme política. a mí y a mí primero, pues dicen los banqueros. A mí primero, exactamente. De eso estamos hablando. Exactamente. Sin margen de maniobra, ¿no es cierto? Que es una restricción que, volviendo a la idea, ¿no es cierto? Se la puso en la mal llamada ley de defensa de la dolarización, que es todo lo contrario. Pero en todo caso, volviendo a la idea, ¿no es cierto? Hay una baja, ¿no es cierto? Entonces hay que ponerle la lupa y es lo que se ha hecho efectivamente. Solo para ver los últimos, digamos, los 6 meses de este año, hay un bajón de 6.000, perdón, desde 8.600 millones de dólares en que estaba la reserva en enero a 6.300 millones de dólares actualmente, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las razones principales? Primero, pagos de deuda que en un inicio estaban proyectados, como les decía, para todo el año en 1.700 millones de dólares. Lo que vemos ahorita, solo viendo los datos de enero a julio de este año, es que ya están pagando más, ya pagaron, de hecho, 400 millones de dólares más por deuda que tiene algunas explicaciones. Por un lado, el Ministerio de Finanzas lo que va a decir es que verán la situación externa, que ni sé qué. Por supuesto, hay una parte de la deuda que tiene, cuando el gobierno se endeuda, esto hay que explicar a la población, a veces la tasa, ¿no es cierto?, de interés que paga es fija. Y eso no se mueve, las amortizaciones o los cupones que se llama, se pagan con tasa fija, pero hay otra deuda que tiene tasa variable. Entonces, es verdad, por ejemplo, si cambia la política monetaria de los Estados Unidos y la Reserva Federal sube la tasa, eso tiene un impacto importante y efectivamente ha tenido un impacto importante en el encarecimiento de la deuda. Por eso se han pagado 400 millones de Andrés, dólares más. Pero, sorprendentemente, disculpa que te interrumpa, pero me están escribiendo ecuatorianos desde España e Italia y están viendo tu programa y te mandan muchos saludos. ¿Qué hacen muchísimas despiertos a gracias. esta hora? Siempre están pendientes nuestros hermanos, hermanas migrantes, siempre están pendientes de lo que pasa Que en como el hemos país visto sostienen la economía. y sostienen la economía, han sostenido la dolarización tremendamente, ¿no? Porque la dolarización funciona con los dólares, que en buena medida han sido remesas de migrantes de ingresos petroleros, exportaciones públicas. Pero volvamos a la idea que les estaba posicionando. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No es cierto? Efectivamente hay un impacto de políticas que no son nuestras, ¿no es cierto? Es lo que les va a decir el Ministerio de Finanzas. Se nos encareció la deuda, una deuda que se pactó anteriormente con tasa de interés variable, ¿no es cierto? Fijada al comportamiento de la tasa de interés que fija la Reserva Internacional de Estados Unidos. Pero ahí yo les digo, a ver un ratito, digamos, antes de que echen la culpa a otros, ¿cierto? La gestión de la deuda también depende de la política que tome el gobierno. Entonces, ustedes ya saben, ¿no es cierto?, que de manera incremental esta política ha venido tomando el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué es lo que han hecho ante eso? ¿Han hecho renegociaciones? No han hecho. Tienen una serie de fuentes de financiamiento que además existen por temas de cambio climático, por temas de la proximidad de fenómenos y catástrofes naturales como el Niño, que existen en organismos multilaterales, en países amigos, etcétera. ¿Dónde está esa gestión de deuda? ¿No es cierto? Sí, lo que pasa es que nos subieron la tasa a los gringos. Sí, pero ¿dónde están los flujos positivos de dólares de deuda a la economía que ustedes no han hecho? Como les digo, renegociación, etcétera. Luego, las renegociaciones, Jorge, además yo creo que nos va a quedar corto el programa, pero
hay estos temas que Haremos una Lazo quiere segunda parte, mencionar. seguro, Andrés. Haremos una segunda parte. ¿No es cierto? En materia de renegociación de deuda, ¿qué es lo que dice Lazo? ¿No es cierto? El canje de deuda que hicimos para las Islas Galápagos. El canje de deuda que se ha hecho para las Islas Galápagos es el ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿no es cierto? Porque es un canje Andrés, de deuda. te tomo la palabra para hacer un programa solamente de eso, que es otro tema oscuro que no se pone sobre el debate aquí en el Ecuador. Solamente Pero, ese canje de deuda, supuesto canje de deuda, ya voy adelantando de qué va a tratar el programa. Supuesto canje de deuda con una hasta renuncia, diría yo, de la soberanía nacional. Lo veremos, así por es, favor, te ruego, me ayudes con por una entrevista supuesto. adicional solamente para hablar de eso. Con mucho gusto. Y hay mucho trabajo sobre ese tema, ¿no es cierto? Ya hay algunos descubrimientos escandalosos, pero hay todavía unas cosas oscuras que estamos tratando de entender. Entre ello, la posibilidad de que incluso quienes hayan disparado esos mecanismos son ecuatorianos tenedores de bonos. Pero esa es una hipótesis que tenemos que probar todavía. En todo caso, quiero dejarles con esta idea, ¿no es cierto? Lazo lo que dice es, bueno, hemos hecho este canje y vergonzosamente va la ONU, donde nadie le escucha, a decir, digamos, esta es nuestra política exitosa. Cuando son instrumentos que canjean deuda, básicamente al mismo precio, ¿no es cierto? Cuando vemos todos los costos, seguros, intereses, etcétera, es una deuda carísima que está adquiriendo. Y por otro lado, con compromisos del país para alimentar un fideicomiso que está gestionado básicamente por el sector privado. ¿Quién es ese sector privado? Seguramente serán los amigos del señor Lazo, del ministro de Ambiente, etcétera. Entonces, además, la política de gestión de deuda, ¿no es cierto? De adquirir deuda necesaria o de renegociar deuda no se refleja cuando, ¿no es cierto?, la deuda que estás pagando finalmente te agarra y te sube 400 millones de golpe. Entonces, una de las explicaciones es una mala gestión de la política de deuda, ¿no es cierto? Que además a mí me parece que eso es un reto y es algo que se debería discutir en materia de política económica de parte de los candidatos, para que se vea, digamos, quién técnicamente tiene propuestas y quién efectivamente no le interesa esto y lo único que le interesa es garantizar la expulsión de dólares de la economía. Dicho sea de paso, el sector bananero es un gran expulsor de las divisas del país. Es más, Ah, repíteme eso, por muchas favor. veces, perdón, Debería ser lo contrario. El sector bananero es una cadena productiva que expulsa dólares para el país, pero si son exportadores. claro, pero ¿sabes qué es lo que pasa, Jorge? Yo creo que ahí incluso hay información que habría que obligarle de alguna manera al Banco Central y a las aduanas a entregar, es que si hay todo un negocio de exportación que es tremendamente importante, nadie dice que ¿no es cierto? Que genera trabajo, ya sabemos, precario y hay un montón de denuncias con respecto a la situación de los trabajadores de las bananeras, de la familia Novoa notablemente, pero además, ok, digamos, eso es un problema, no lo desconocemos, pero generan un montón de divisas por exportación de su negocio. ¿Será que esas divisas están entrando en la economía o se quedan depositadas en cuentas bancarias en Suiza? Datos actualizados sería una obligación que el Banco Central y la aduana nos den, porque años atrás se hicieron estudios donde se muestra además que no meten nada, Jorge, ¿cierto? Exportación de banano, Cero. primero, cero divisas, cero, no entra nada a la ¿Cuánto economía. exportan Entonces, al año los bananeros? maravillosa exportación. Habría que ver los datos. Ahí te mentiría, no lo tengo a mano, lamentablemente. Por ahí capaz alguien nos puede ayudar, incluso en las redes, y nos da el dato. Pero yo creo que es una obligación, ¿no es cierto? Esta debería ser una pregunta para el candidato Novoa, ¿no es cierto? Que representa un sector exportador de banano esencialmente. Vea, Lo que no nos estás diga cuánto diciendo es exporta, extremadamente grave, Andrés. La no nos diga industria cuánto bananera exporta. se queda afuera, no genera riqueza en el Ecuador. Caramba. Exactamente. No nos diga. Y el Pero candidato el es dato que hay exportador que de pedirle. banano y banquero. Exactamente, el Completa dato la que habría cosa. que pedirle, ¿no es cierto? No es que nos diga cuánto exporta, porque ahí nos va a decir, por supuesto, cuántas toneladas FOB y y nos va a marear en las cifras. No, vea, demuéstrele al país contablemente cuánta de esa plata usted no genera, no nos interesa cuánto genera, cuánto de esa plata usted deposita en el sistema financiero ecuatoriano. A ver qué nos dice, ¿no es cierto? Esa sería una pregunta interesante. No cuánto exporta, sino cuánto efectivamente de esos dólares de exportación están depositados, no importa, en el Banco del Pichinche, en el Produbanco, en la cooperativa, no importa. ¿Cuánto de esa plata está entrando a la economía? Y además que intervenga el Banco Central y la aduana y que den ese tipo de datos. Porque históricamente, Jorge, lamentablemente no hay Debería datos ser información actualizados. pública. Ahora debería ser información pública. Entonces, eso se le debería pedir. Ve a Banco Central, ¿no es cierto? Por favor, ayúdeme a verificar, ¿no es cierto? Si están internando dólares de la economía, no hay problema, se acabó el debate. Pero históricamente, estos sectores han internado
$0 de la economía. Entonces ahí vemos quién defiende la dolarización y quién no defiende la dolarización efectivamente. Entonces, ese es un problema, volviendo al tema, ¿no es cierto? ¿Por qué las reservas no tienen tampoco una contraparte? Pero bueno, mala gestión de deuda. Ya habíamos hablado de cerca de 1.000 millones en el mismo periodo, ¿no es cierto? En el primer semestre de este año, 1.000 millones de dólares el sistema financiero le ha ordenado al Banco Central, vea por favor, esa platita, póngame afuera. ¿Por qué? ¿Por qué, Jorge? ¿Para qué? ¿No es cierto? Para hacer pagos, ¿Y en qué para interviene, captaciones, etcétera. Tienen en qué recursos ellos. interviene la famosa ley de defensa de la dolarización entonces? La ley de la defensa de la ¿Qué dolarización hace? lo ¿Qué que dice, ordena? Nos Banco quedan pocos Central, minutos, Andrés. Banco Central dice, ahora tienen, digamos, ahora todavía, de todas maneras, una reserva de 6.300 millones de dólares es una reserva manejable, pero la ley de Sí, defensa de Andrés, pero ¿a dolarización dónde se fue la plata? se De fueron a dos mil depósitos. trescientos millones de dólares. De los mil, normalmente son depósitos que se van y terminan depositados en bancos, en su buena mayoría en los Estados Unidos. ¿Para qué? ¿Para operaciones financieras? No, Jorge. Tienen como 9.000 millones de dólares ya depositados afuera desde hace años. Ahí tienen recursos. Eso es básicamente salida o fuga de capitales del sector financiero, sumada a una mala gestión de la deuda y sumada a la poca inversión, al problema en el sector petrolero que tú acabas de describir, que es uno de los sectores que tradicionalmente ha inyectado recursos a la economía, digamos, más allá de que sea necesaria una transformación productiva, un cambio de la matriz productiva, es un tema que tú conoces muy bien, pues, más allá de eso, esos ingresos no se están generando. Y en parte es por mala política de deuda, por falta de inversiones y por expulsión de dólares de la economía. Entonces es un llamado de atención, ¿no es cierto? Algo está pasando ahí con la reserva y eso efectivamente no es buena gestión de la dolarización. ¿Por Porque qué les insisto, dolarización retirarían no las llena con empresas dólares a la públicas de economía. la Reserva Monetaria más de 880 millones de dólares? Perdón, 188 millones de dólares, corrijo, por favor. Perdón, ese dato ¿Por era qué una cuál? No, empresa pública retiraría o las empresas públicas retirarían 188 millones de dólares en la reserva? ¿Liquidar importaciones? ¿De qué estamos hablando? a ver, ese dato yo creo que hay que preguntarles, ¿no es cierto? ¿Qué necesitan? ¿Compraron maquinaria? No, nos van ¿Están a quedar pagando más deuda preguntas que de respuestas empresas en este públicas? programa, pero eso es muy interesante porque eleva el nivel del debate. Exactamente, exactamente. Entonces hay que preguntar efectivamente hacia dónde se está yendo esa plata, ¿no es cierto? Y un tema último rápido, Jorge, que no quería dejar de mencionar sobre ya tenemos una buena idea de cómo funciona la dolarización y la reserva en dolarización, ¿no es cierto? Cómo funciona como un indicador para decirnos qué es lo que está pasando. Hay movimientos positivos, hay movimientos negativos, y la otra cosa que hay que entender es que, y esta sí es la particularidad de la reserva internacional en dolarización, es que es un respaldo a la demanda de dólares físicos en la economía ecuatoriana, ¿cierto? Esto no pasa en otras economías con moneda propia. Por ejemplo, en Colombia son pesos colombianos, digamos. Entonces, cuando la gente demanda pesos colombianos, eso o el Banco de Colombia ya tiene en bóvedas o si es que quiere imprime, ¿no es cierto? Pero en el caso de Ecuador, cuando la gente requiere dólares físicos, ese también es un respaldo, ¿no es cierto?, que tiene la Reserva Internacional. Entonces, cuando hay mucha demanda de dólares, sea porque la gente se inquieta, porque tiene que hacer pagos luego de Navidades, etcétera, ¿no es cierto? Eso también tiene impacto en los movimientos de la Reserva Internacional. Entonces, una cosa que también hay que vigilar, teniendo en cuenta que lamentablemente nuestra economía, la economía de nuestro país, es tremendamente dependiente de los dólares físicos, ¿no es Andrés, cierto? se La nos gente, acabó el tiempo de la entrevista. Nos quedaron más preguntas que respuestas y lo digo en el mejor de los espíritus porque tenemos que ir profundizando algunas cifras. Te invito a buscar un poquito más de información porque aquí tenemos que determinar a dónde se fue la plata de la Reserva Monetaria Internacional. Aquí no ha habido más obra, no ha habido inversión petrolera, no ha habido nada. ¿A dónde se fue la plata? Queda todavía la pregunta un poco en el aire. Te voy a enviar la información que yo tengo para poder enriquecer el debate en una futura entrevista. Te por agradezco por supuesto, pero conectarte a estas horas de la hemos dado ya madrugada de algunas París. pistas, ¿cierto? En tema de deuda y en tema de salida de capitales. Jorge, muchísimas gracias por el espacio, en buena hora por esta discusión. Se nos acabó el tiempo a nuestra querida audiencia. Le prometemos una segunda entrega de este candente tema aquí en Glass en Línea. Síganos por todas las redes sociales y terminamos la transmisión con Radio Sonorama a nivel nacional y Radios Amigas. Será hasta la próxima entrevista de Glass en Línea. Juntos podemos trabajar para un Ecuador mejor y más próspero. Te esperamos en Glass en Línea. Hasta la próxima.